Ay, perdón, mi hermano. Amén, amén. Gloria a Dios, mi hermano. Muchas gracias. Muy agradecido por tu oración, hermano, y sabemos que el Señor pone esto en tu corazón. Y bueno, este es el tiempo que le vamos a ceder al hermano Nelson Albornoz para que él traiga la palabra. Hermanito Nelson, cuando guste. Gracias, hermano. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Qué bueno. Sí, hermano. Qué bueno, está bien. Bueno, antes de empezar, quiero saludar a mi hermana que no la había visto antes. La Claudita, que Dios te bendiga. Gusto de verte. Bueno, ya estamos en Semana Santa. Y como que este año ha venido así como silenciosa. Me percaté en la mañana estudiando, hablando con Fernanda estábamos del día que falleció Jesús y empezamos a hacer como un estudio y en realidad me vino a la mente la meditación de esto de Semana Santa y cómo nos identificamos nosotros, cómo celebra el mundo con la Semana Santa, la Pascua. Y el mundo la celebra, es casi ilógico lo que se celebra hoy día comparado con cómo comenzó, con lo que es originalmente, el significado original y qué es lo que significa hoy día la Pascua. Esto de buscar los huevitos escondidos y cuánta cosa que se hace el día de hoy, está años luz de eso. Y nosotros los cristianos a veces participamos, a veces decimos que tiene de malo, otras veces no sabemos. Y es muy importante la manera en cómo nosotros nos identificamos con esto. ¿Cuál es nuestra forma de pensar o qué es lo que nosotros podemos enseñar con esto? Y es muy importante porque parte de nuestro testimonio. Esto es nuestro testimonio. Entonces, acompáñenme, por favor. Vamos a comenzar leyendo en la primera porción donde esto aparece, que es en el Éxodo. Éxodo... aquí está. No. 12. Bien. Éxodo capítulo 12. Pensé que yo estaba en... Perdóname. No sabía que no estaba en mute. Perdóname. No, no te preocupes. Te quiero mucho. Así me siento acompañado. En Éxodo capítulo 12 y versículo 1 dice, 6 días antes de la Pascua, perdón, estoy en Éxodo. No, aquí yo estaba leyendo en San Juan. Habló a Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. El contexto es antes de la salida de Egipto. Está el tiempo de las plagas y ya han pasado todas las plagas y viene lo último. Y Dios le habla a Moisés y a Aarón en Egipto y le dice, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero de los meses del año. Y ahí nosotros ya vemos una discusión entre nosotros y entendiendo de que el mes que nosotros celebramos Semana Santa es un mes y el mes que este mes para ellos se hace el primer mes del año. ¿Ya? Reciencito celebrado un año nuevo. Dice en el versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero,
Entonces, él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con los pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare esta mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y de ahí habla de la fiesta de los panes sin levadura. Pero el interés mío es que yo como creyente, ¿cómo me identifico con esta fiesta de Pascua? Entiendo qué significa el cambio, entiendo qué significa para mí esa primera Pascua. Si yo no soy judío, yo no salí de Egipto, mi pueblo no es este pueblo judío. Entonces, nosotros tenemos que estudiar la Biblia y mirar que esa Pascua, ese Cordero, era el símbolo del perdón. Era el símbolo de un perdón temporal, un perdón que ellos debían cada año venir y sacrificar. Y todos los sacrificios del Antiguo Testamento simbolizan eso, simbolizan a Cristo, el sacrificio perfecto. Pero ninguno lo hace como este. Fiesta de la Pascua es el ejemplo más claro y más vivo de lo que Jesucristo iba a venir a hacer por nosotros. Y esto no es una mera similitud en el sentido de que mira, cuadra lo que pasó con Jesús con esto, como que si nosotros estuviéramos usando un libro de ejemplos. Porque la misma palabra nos enseña de que así era, eso iba a simbolizar la muerte de Cristo. No es que sea un cuadro histórico de que porque se parecen las situaciones. La sangre del cordero en el dintel de la puerta simbolizaba el perdón. Pero es un perdón temporal, era necesario que viniera un cordero eterno. Y pensamos en esto y pensamos en que nuestro pecado, nosotros podemos pensarlo como algo temporal. Si esto yo te fallo ahora y te miento ahora y ya después nos arreglamos y todo queda bien. Pero resulta que eso sería entre nosotros porque somos temporales. Pero nuestro pecado es en contra de un ser eterno. Y al ser un ser eterno contra Dios, necesitábamos nosotros una paga eterna. Por eso es que el cordero que comenzó en Egipto y el cordero que comenzó desde Adán, los sacrificios, no eran sacrificios perfectos ni completos. Tenía que venir un sacrificio eterno para pagar los pecados eternos.
Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Se nos va enseñando que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz era nuestra Pascua, era en favor de nuestro pecado. La sangre que Él derramó en la cruz era la sangre que iba a perdonar mi pecado. Iba a pasar el ángel de la muerte y ya no me va a ver a mí, va a ver la sangre del Cordero sobre mí. Y me va a perdonar el pecado, me va a perdonar la vida. Entonces nosotros como creyentes debemos recordar estos versículos, mirarlos e identificarnos con ellos en esta fiesta de la Pascua, en esta fiesta de Semana Santa, y ver que lo que el mundo hace, incluso las religiones hacen, no tiene justificación bíblica. Nada de lo que hoy día incluso la religión haga tiene justificación bíblica. Nosotros celebramos, claro, la resurrección de Cristo, pero a veces lo hacemos así como sin entendimiento, como sin saber, y sin saber qué significa para nosotros. Y claro, gloria a Dios que Jesús resucitó, pero ¿qué significado tiene esta fiesta? ¿Qué significado total tiene esta fiesta? ¿Con qué me identifico? Miren por favor lo que decía el mismo Pablo, el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 1. Y vamos a buscar el versículo 29. Y aquí está hablándonos de Juan el Bautista. Y dice que el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se dan cuenta que no es que nosotros estemos cuadrando y dando un ejemplo de la Pascua con Jesús. Jesús era el sacrificio que Dios exigía. Esto no es un cuadro de historias. La vida de Jesús vino a terminar con esa Pascua judía, a terminar con esa celebración de ese Cordero. Bien es cierto que hoy día los judíos que no son creyentes siguen celebrando esa Pascua. Pero nosotros que podemos entender la palabra del Señor y que la palabra del Señor nos muestra, Jesús vino a ser el sacrificio perfecto eterno. Ya no más sacrificios terrenales, el sacrificio eterno por nuestros pecados. Y la Biblia lo enseña. De nuevo, el problema está en que a veces la gente cree que la Biblia es un grupo, un montón de historias ahí para enseñar cosas a los niños. La Biblia es la palabra de Dios. Y si nosotros no le damos el peso a eso, la verdad es que estamos perdidos. Estamos hablando nuestro propio evangelio. La Biblia es la palabra de Dios y la Biblia nos enseña que Jesucristo fue el Cordero perfecto, propicio. Él fue el pago que Dios exigía. Eso es la propiciación, el hecho de que Jesús era el único pago que iba a cubrir el valor de nuestra vida eterna. Miren por favor ahora sí lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5. Versículo 7. Y si bien es cierto, todo tiene una simbología. Una simbología no significa que nosotros estamos torciendo las escrituras, porque la misma escritura es la que nos enseña el símbolo. Miren lo que dice aquí: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y se está refiriendo a la levadura, a la fiesta de ellos, es decir, Dios dijo: comeréis con panes sin levadura, porque la levadura en la palabra es símbolo del pecado.
Es símbolo del pecado. Entonces dice que nosotros debemos ser una masa sin levadura. Y claro, nosotros podemos decir, pero nosotros seguimos siendo pecadores. Sí, pero Dios ya nos limpió. A toda persona que acepta a Cristo como su Salvador, entendiendo su situación ante Dios, entendiendo su pecado, va a ser quitado el pecado de nuestro récord, de nuestra sentencia final. Entonces dice que debemos ser una masa sin pecado. Y yo digo, bueno, pero nosotros como cristianos, cierto creyentes, seguimos pecando. Sí, pero ya no es un pecado que nosotros celebremos. Hoy es un pecado que a nosotros nos duele. Es un pecado que nos lleva de inmediato en dolor de fallarle a nuestro Padre Celestial. Nos lleva en sumisión a Él nuevamente. Antes no, antes nosotros pecábamos y nos daba lo mismo. Antes nos celebrábamos, ¿cierto? Por ciertas cosas malas que nosotros podíamos hacer. Pero hoy día somos panes sin levadura. Somos nueva masa. Mira lo que dice el versículo 8. Dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora, eso es una cosa que es lo que somos nosotros, cómo nosotros vamos a venir a celebrar la fiesta. Pero otro es qué es lo que pasó qué es lo que hace este sacrificio de este Cordero eterno. Miremos, por favor, en Primera de Pedro. Casi al final de sus Biblias está Primera de Pedro. En el capítulo 1. Dice en el versículo 17, Primera de Pedro 1, 17. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, si nosotros somos creyentes, decimos que somos creyentes, decimos que somos cristianos, no es que podemos llevar una vida de pecar y así, como que no nos importa. Dice el 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Esto no es un título que nos puso Dios. Él nos rescató de la vida que llevábamos, esta vida de estar esclavos del pecado. Él nos saca de ahí. Y no porque nosotros digamos, oh no, ya yo voy a dejar de fumar, ya no fumo más, ya no bebo más. Eso es Dios el que lo hace en nosotros. Ninguno de nosotros puede decir, yo dejé el vicio, o yo dejé esto, yo dejé lo otro. Es Dios el que lo quita de la vida nuestra. Sabiendo que fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Él nos rescata y dice, no con oro o plata, nos rescata con la sangre preciosa de Cristo. Mira lo que dice el 19. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Te das cuenta que es la misma Biblia la que nos enseña el significado de la Pascua para nosotros? Fuimos rescatados, dice, por la sangre de este cordero eterno. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 7. Discúlpenme que los lleve a tantos versículos, pero de nuevo este es un devocional temático. El tema es la Pascua. En Hebreos capítulo 7. 7:26. 7:26. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos,
que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados, por su propio pecado, y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y esto lo hace por ti y por mí. ¿Se dan cuenta que el sacrificio de Cristo tiene resultado eterno? Ni tú ni yo necesitamos hacer sacrificio. Por eso es que dice que la salvación no es por obras. Porque si a nosotros Dios nos dijera, oh no, haz esto y tienes tu salvación, yo te aseguro que nosotros intentaríamos hacerlo. Pero es por fe. Es por fe en el sacrificio de ese cordero. Que imagínense ustedes la gente dentro de las casas, sabiendo que va a venir el ángel de la muerte en la noche a matar al primogénito. Y ellos preguntándose en el interior, ¿servirá esto de la sangre? ¿Servirá esto de pintar la puerta, el dintel de la puerta con sangre? ¿Servirá? Eso era fe, requería fe, el saber que la sangre del cordero era la que iba a librar de la muerte al primogénito de la familia. Es la misma fe que nosotros tenemos hoy cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y venimos a Cristo buscando ese Salvador. Buscando el Salvador porque entendemos que Él es el único medio por el cual yo puedo ser salvo. Ese es el Cordero Eterno. Hay también versículos que nos hablan de que al Cordero en Egipto no debían quebrar un hueso. En lo que leímos, y también a Cristo dice que ningún hueso de Él fue quebrado. Porque toda la simbología en la palabra es cuidada. En la historia Dios nos provee la profecía, Dios nos provee la historia y después nos provee el cumplimiento de ella y el cumplimiento perfecto para que nosotros podamos entender y comprender y cada vez tener una fe más asimilada con respecto a lo que la palabra nos enseña. El mismo Jesús lo decía. Miren lo que dijo en Juan capítulo 6, en el Evangelio según San Juan capítulo 6. Versículo 54. Juan 6, 54. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y él lo lleva a un comer su carne espiritualmente. Los que estaban oyendo se ofendieron porque decían que él era un que comía carne humana. Pero él mismo lo explica después en el 63. En el versículo 63 dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nosotros espiritualmente aceptamos, y voy a cambiar esa palabra porque eso me pone a mí como la persona que acepto. Yo recibo el sacrificio de Cristo espiritualmente. Es un regalo que Él me da. No es algo que yo en una posición de autoridad voy a aceptar o no aceptar. Yo recibo el sacrificio que Él me da, el regalo que Él me da, espiritualmente. ¿Se dan cuenta que si yo no me identifico con este Salvador, si en mi mente no está el entendimiento de esta Pascua, de mi salvación, yo necesito venir a identificarme con el sacrificio de Cristo. Porque si yo no tengo eso en mí, es posible que yo no tenga salvación verdadera.
Es posible que yo no he entendido en realidad qué significa esto del Cordero, por qué el Cordero, por qué Jesús tuvo que morir en una cruz. Él fue el sacrificio por nuestra salvación. La sangre derramada del Cordero pinta el dintel de mi vida. Y cuando venga el ángel de la muerte eterna, va a pasar. Y yo seré librado. Eso nosotros queremos para todos ustedes, para cada uno de los que escucha. Que tú seas librado en el momento en que Dios emita su juicio eterno. Tú lo puedes hacer, reconociendo que tú estás muerto, que tienes una sentencia de muerte sobre ti. Es necesario que vengas al sacrificio del Cordero, pero no como lo vende la iglesia al día de hoy, no como, acepta a Cristo y ya. Tú debes entender primero tu posición ante Dios, tu verdadera posición ante Dios, y entender que Cristo es el Cordero que te va a librar de la muerte. Pero la muerte porque ya estás condenado, ya tienes condenación, ya vas camino al infierno. Pero Él te va a librar. Miremos por favor y vamos a terminar con el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8 y versículo 1. Y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ese es el resultado eterno de nuestro Cordero Pascual. Ese es el resultado eterno y por eso es que vino Jesús, mostrándonos la simbología desde muchos años antes, mostrándonos su futuro sacrificio desde hace muchos años escrito en la palabra. Y nosotros podemos el día de hoy venir y hacer ese sacrificio, el sacrificio nuestro, el sacrificio por mí. Yo espero de todo corazón de que todos los que estamos escuchando podamos nosotros estar verdaderamente ciertos y en decir, ninguna condenación hay para mí porque yo estoy en Cristo Jesús. De todo corazón ese es mi deseo. Pero no depende de mí, depende de ti. Dios, aún en este tiempo de enfermedad y de sufrimiento mundial, a ti te está llamando. Aún Él te da la oportunidad de venir y oír, aunque sea por internet, un mensaje de salvación. Él te está llamando. ¿Qué esperas? Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy las gracias por el permiso que tú nos das, Padre, de poder hablar de este tema, Padre. Señor, nos reconocemos pecadores ante ti, Señor. Nos reconocemos, Señor, seres creados por ti. Pero, Señor, nos llena el corazón el amor con que tú nos has tratado. El amor, Padre, de enviar a tu Hijo. El amor de enseñarnos en tu palabra desde miles de años. ¿Cuál sería el verdadero precio de mi pecado? Señor, yo te pido que cada uno de los que está aquí esta noche o que pueda escuchar este video pueda reconocer su situación eterna, Padre, ante ti. Una situación de perdición, una situación de estar lejos de ti.
La religión de nada sirve, el decir yo voy a la iglesia todos los domingos de nada sirve, Señor, si no te tiene a ti. Padre Santo, yo te pido que cada uno de los que escuche pueda sentir, Padre, conmoción en su mente, Padre, por lo que oye, por su propia situación ante ti, y pueda venir a los pies de sacrificio de Cristo Jesús. Padre, de nuevo te doy las gracias porque tú nos has permitido este tiempo. Tú has cuidado, Señor, incluso de la señal de internet, para que estas palabras nuestras, Padre, puedan ser oídas por personas que no te conocen. Nosotros, Padre, los cristianos, los hijos tuyos, reconocemos ante ti, Señor, que muchas veces no meditamos en esta palabra. Pero, Señor, gracias a tu bella palabra es que nosotros podemos venir y reconocer en nosotros tu sacrificio. Volver y darte gracias, Señor, porque esto es eterno. Esto no necesita un nacer nuevamente. No necesitamos que Cristo venga y muera otra vez, porque Él es eterno. Y tu perdón para nosotros es eterno. Gracias, mi Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por cada persona que puede oír. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Era mejor que... Espérame. Ahí. Muchas gracias, hermano. Gracias, Nelson. Hermano Nelson, qué bendición y qué gozo se puede sentir en una noche como esta. Dios use a un hermano para traer un sencillo y claro mensaje de salvación. En un tiempo especial para nosotros los que nos llamamos cristianos. Esta es una semana, la semana que se recuerda, la semana de la Pascua. Y el hermano nos ha llevado por diferentes puntos en la Biblia, mostrándonos una verdad clara, una verdad que el mundo ha rechazado. Me preguntaba yo, y los invito a ustedes a meditar, ¿qué tiene que ver un conejo con huevos de chocolate en este tiempo? ¿Qué tiene que ver que se escondan huevos de chocolate a los niños? ¿Por qué el mundo permitió una mentira así? Y lo hicimos, lo permitimos. Y alejamos a la verdad de nuestro Señor que está clara en esta palabra, en esta santa palabra. Lo que Él nos enseñó desde aquel día en que los hebreos salieron de ser esclavos por fe y por seguir las ordenanzas del Señor. Eso mismo el Señor nos lo ha mostrado. Solo a través de Cristo, solo a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús, es que tenemos acceso a nuestro Dios. No hay otro camino. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie llegará al Padre si no es por mí, Jesucristo. Él es el único camino, la única verdad y la única vida. No hay otra. Y no es amenaza, no es asustar a nadie, no es tratar de pelear con nadie. Esa es la verdad y la palabra de Dios. Quizás hayan personas que por primera vez escuchan lo que el hermano enseñó. Pero esa es la verdad que Dios ha permitido en este tiempo y con esta situación que todos oigamos. Démosle gracias a Dios porque nos da la oportunidad de aún seguir escuchando libremente su palabra, su santa palabra. Nosotros, hermano, leía en un pasaje en el libro de Juan, cuando los 5,000 se habían saciado del pan y los peces. Al final el Señor Jesús le dice, ¿qué van a hacer? ¿Se quieren ir ustedes también cuando los 5,000 se fueron? Y Pedro le contesta, ¿a quién iremos? ¿A quién más podemos ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Tú eres Cristo, el Hijo de Dios. ¿A quién iremos, hermanos? Amigos, ¿a quién más podemos recurrir? Solamente al Señor. Por favor, no lo olvide.
No lo olvide. Hoy usted ha escuchado un muy lindo mensaje de salvación. Hágalo suyo. Llévelo a su mente, a su corazón. Medítelo. Esta es la verdad del Señor. Y el Señor aún está llamando. Él lo llama. Él lo ama con todo el amor eterno. Tanto así que dio a su Hijo Jesús para que muera en una cruz, derramando hasta la última gota de su sangre. Por usted que me mira y por mí. Que Dios los bendiga hoy día, hermanos, y hagan suya esa palabra. Que Dios los bendiga a ustedes, a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos, a sus familiares, a su madre, a su padre. Hay gran responsabilidad. Hay gran responsabilidad ahora de conocer la verdad. Nosotros debemos decidir. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Nos iremos también? ¿Nos iremos con los 5,000? ¿Nos molestaremos? ¿Nos enojará esto? ¿No creeremos? ¿O diremos como Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? A nadie más podemos ir. Que Dios los bendiga, hermanos. Hermano Nelson, muchísimas gracias. Gracias por el mensaje de esta noche, hermano. Que Dios los bendiga. Los micrófonos abiertos, si hay algunas preguntas o saludos, hermanos, es ahora el tiempo. Que el Señor los bendiga. Amén. Buenas noches. Mañana. Mañana, Matita. Buenas noches. Buenas noches, que Dios les bendiga. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, hasta luego. Julio cierra la iglesia. Hermanita. Hasta mañana, gracias. Gracias, Jorge. Gracias, hermano Nelson. Gracias. Hasta mañana. ¿Alguien Buenas tiene noches. preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Se puede ir quedando para el final. Ahí nos podemos quedar los ancianos. Mañana, Julito. Giovanna, buenas noches, Dios le bendiga, gracias por Nos estar en vamos esta caminando. Buenas Ustedes noches. son últimos, si hay Dios le bendiga. preguntas, ustedes, por favor, con muchísimo gusto. Dios le bendiga. No tiene preguntas. Amiguita Chela, buenas noches, Dios le bendiga. Chao, buenas noches, bendiciones. Carlito, bye, Ivonne, bye, chao. Bye, Ivonne. Chao, Liz. Chao, hermano, nos vemos, hermanita. Bye, Liz. Dios le bendiga. Ivonne, Chao, amiguitas. Hasta bendiga, mañana. Bye. Buenas noches, Marín, Te llamo. Arriba, Rey. Ana Violeta, buenas noches, Dios le bendiga. Arriba, Rey. Un abrazo. Mira, Bye. mira. Oye, ¿quién es la que está ahí? Ana. Yo vi, Ana, ¿quién es? ¿Tu hermana la que está ahí? Ah, Ana. Mira la niñita. Anita estaba también ahí hoy. Oh, mira.